Somos la Hora la República Argentina, nuestro encuentro semanal, estamos en el debate, estamos en vivo aquí en Canal 11. Hoy un día muy especial donde queremos que usted participe, porque se vienen las PASO, se vienen estas elecciones intermedias, una elección interna, vamos a saber todo lo que usted tiene que saber, lo que todos tenemos que saber respecto del acto, del comicio que se desarrolla el próximo domingo. No es una elección intermedia normal porque estamos en contexto de pandemia. Esto no lo tenemos que olvidar, nos tenemos que cuidar y eso depende pura y exclusivamente de nuestra voluntad, cumplir con los protocolos. ¿Para qué? Para cuidarnos, para cuidar a otros. Si bien estamos avanzando paulatinamente para protegernos con la vacunación, hay todavía un camino por recorrer, hay un contexto de pandemia y esto lo tenemos que saber. Nosotros hoy vamos a contribuir a que ustedes a través de nuestras redes sociales, a propósito, nuestras redes sociales que las maneja Vanessa Gali con su equipo, el equipo que nos acompaña y que está siempre junto a nosotros para dar y posibilitar que usted nos haga todas las consultas que nos tiene que hacer. Allí estaremos con el Facebook, con el Instagram, permanentemente para que usted nos acerque las preguntas, las inquietudes, las dudas. Soy contacto estrecho, tengo COVID, ¿cuándo justifico el no voto? Todo está resuelto. Por eso las autoridades en primera persona están aquí en el debate y van a seguir estando a disposición porque en esta programación de hoy jueves usted va a poder hacer todas las preguntas que quiera y necesita. Ya mismo le doy la bienvenida, muy buenas tardes a Narubi Godoy Pérez Mateu. Ella es prosecretaria electoral del Distrito de Entre Ríos. Fabricio Batau, subsecretario provincial de Justicia y es titular del Registro Civil. Porque sí, por ahí tenemos ese problemita, decimos, ay, yo tendré, no tendré, ¿qué pasa? Tenemos que tener el documento que corresponde. Estamos con el coronel mayor Adalberto Enrique Sucherino, comandante de la Segunda Brigada Blindada, general Justo José de Urquiza, comandante del Distrito Electoral Entre Ríos, y Pablo Vitor, secretario general del Consejo General de Educación. Bueno, Narubi, ¿cómo está? Buenas tardes. Y lo primero que tenemos que saber es que estamos votando en un contexto de pandemia y esto nos agrega algunas particularidades. Buenas tardes a todos, un gusto compartir con ustedes. Esta elección es una elección muy especial, pero a pesar de estar transitando este contexto de pandemia, debemos transmitir tranquilidad a la ciudadanía y manifestarles que si nosotros vamos a votar el domingo cumpliendo con los protocolos que están vigentes, no va a haber riesgo para nuestra salud. Es la misión fundamental de la Secretaría Electoral Nacional de la provincia de Entre Ríos, garantizar la posibilidad de que toda la ciudadanía que se encuentre inscripto en los padrones de nuestra provincia pueda votar sin ningún tipo de barreras y de la manera más fluida que se pueda en este contexto que quizás que seguramente va a ser muy diferente para todos. Va a ser muy diferente, pero lo importante es esto. Digamos, cada distrito electoral toma sus propias decisiones porque es un país federal, ¿verdad? Y la disposición más importante del distrito de Entre Ríos, que está a cargo del doctor Ríos, juez con competencia electoral, es que se den las condiciones para garantizar que todo aquel que quiera votar pueda hacerlo, ¿verdad? Exactamente. El único recaudo que tenemos que tener el día domingo es cumplir con los protocolos que están vigentes. Y en este sentido tenemos que destacar que no debemos preocuparnos porque no hay nada que difiera en relación a las pautas y medidas que venimos cumpliendo de manera cotidiana desde hace más de un año en nuestro país. ¿Cuáles son estas reglas? Nosotros debemos asistir usando un barbijo o tapabocas, debemos respetar la distancia interpersonal de 2 metros entre las personas, se va a controlar el aforo de cada una de las escuelas de la provincia de Entre Ríos, se van a evitar aglomeraciones y se va a controlar también la correcta ventilación de los espacios habilitados para la votación. En este contexto, el desarrollo del acto electoral se va a poder
realizar mitigando todas las posibilidades de contagio, y no hay nada que varíe en comparación a las elecciones anteriores. La primera aclaración que debemos hacerle a la ciudadanía es que hemos tenido que agregar 97 escuelas más en relación a la elección de 2019, por lo que resulta fundamental que se realice de manera previa el control del lugar donde se vota. Esto se puede hacer de una manera muy sencilla ingresando realizando una consulta web en el sitio www.padrón.gov.ar, donde se nos va a indicar cuál es la escuela, la mesa y el orden en que hemos sido asignados para votar. Vamos a avanzar hasta ahí, así yo voy saludando y voy empezando la ronda de consultas a los distintos protagonistas, porque esto es un mecanismo muy amplio, 97 escuelas más, 97 escuelas que se suman, por lo tanto, la primera recomendación, ya estás averiguando dónde votás. ¿Dónde votás? Lo más seguro es que no votes en la misma escuela, ¿tá? Y como estamos hablando de escuelas, el Consejo General de Educación tiene su rol, es por eso que está el secretario del Consejo General de Educación, a quien le vamos a preguntar al señor Víctor cómo se están preparando las escuelas, que de hecho han tenido unas semanas con sus directivos abocados a preparar el ámbito donde esto se va a desarrollar, ¿verdad? Sí, como bien lo manifestás, nosotros tenemos 665 establecimientos educativos afectados a las elecciones, es prácticamente un 20% más de la última elección que se realizó en la provincia de Entre Ríos. Las escuelas tienen todas un delegado judicial que generalmente coincide con un miembro del equipo directivo. Entonces ellos ya fueron capacitados por la Secretaría Nacional Electoral para desarrollar su tarea y tienen todo lo que es el personal auxiliar que es de los establecimientos educativos trabajando para poder dejar en condiciones los establecimientos escolares. Generalmente el día viernes, finalizado lo que es la tarea escolar en todos los turnos que tenga el establecimiento escolar, ya se dejan preparados y distribuidos los cuartos oscuros que tenga la escuela, a lo cual para esta elección se le suman 2 cuartos oscuros más, que es el cuarto oscuro accesible y el cuarto oscuro de contingencia. Así que en ese sentido se viene trabajando y dejando la escuela en condiciones para que en el día de mañana lo que es las Fuerzas Armadas y lo que es el Correo Argentino pueda ya dejar todo el material que se va a llevar a cabo, se va a utilizar el día de la elección. Muy bien esto, el cuarto oscuro de contingencia y el cuarto oscuro que hay 2 nuevos ámbitos, y ahora le vamos a preguntar a Narubi ¿a qué refiere estos 2 nuevos ámbitos, 2 nuevos cuartos oscuros que aparecen en escena justamente para protegernos y para agregar un marco de seguridad en el lugar donde tenemos que votar? Narubi, ¿esto es así? Perdón, la falta de costumbre había silenciado el micrófono. Exactamente, como bien decían, van a funcionar en todas las escuelas habilitadas como locales de votación en la provincia, estos cuartos oscuros. Por un lado, el cuarto oscuro accesible, que es un cuarto oscuro que viene funcionando para constantemente en las elecciones que venimos desarrollando en nuestro país, es el cuarto oscuro que sirve para garantizar, que se emplea para garantizar la accesibilidad electoral. Cualquier persona, adulto mayor, persona gestante o persona con discapacidad puede solicitar que se le habilite el voto en el cuarto oscuro accesible, que por lo general está ubicado cerca del acceso con mayor accesibilidad, disculpen la redundancia, de cada una de las escuelas, para que se puedan eliminar todo tipo de barreras y la ciudadanía pueda votar de una manera muy simple. A su vez, hemos tenido que habilitar también el funcionamiento de los cuartos oscuros de contingencia, que van a ser empleados eventualmente si nos llegamos a encontrar, por ejemplo,
en alguna de las filas de las escuelas alguna persona que tenga síntomas compatibles para COVID o que por alguna circunstancia se pueda considerar un caso sospechoso de COVID, esta situación va a ser puesta en conocimiento inmediatamente de la autoridad de mesa, seguramente a través de la figura del facilitador sanitario o del delegado judicial, para que este ciudadano o ciudadana que quizás presenta síntomas compatibles para COVID vote de manera prioritaria en la mesa donde figura inscripto en el padrón, o a decisión de la autoridad de esa mesa se le habilite el voto en el cuarto oscuro de contingencia. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque la premisa fundamental, como dije al inicio, es garantizar el ejercicio del derecho del sufragio de los ciudadanos, pero al mismo tiempo tenemos que estar muy atentos en el control de la salud de la ciudadanía que se encuentra en ese establecimiento, por lo que al otorgarles esta prioridad se minimiza el tiempo de estadía de una persona que tiene síntomas compatibles con COVID dentro del establecimiento. Una vez que la persona ha emitido su voto, ya sea en el cuarto oscuro donde figura inscripto en el padrón o porque se le ha habilitado el cuarto oscuro accesible, se va a retirar del establecimiento y se le darán las indicaciones que nos han recomendado los encargados de salud de la provincia de Entre Ríos. Esto es muy importante porque justamente va a llamar la atención, porque obviamente si uno tiene COVID difícilmente tenga ganas o pueda ir a votar y después lo podrá justificar, pero el ciudadano que a veces es asintomático, que es COVID positivo y por ahí puede tener ganas o quiere ir a participar del acto comicial, tiene garantizado los medios, el contexto, la forma de hacerlo, cuidándose y cuidando a otros, extremando las medidas de precaución. Cabe aclarar esto, extremando las medidas de precaución y también aclarando que estas son decisiones que toman los distintos distritos electorales. Es la decisión del distrito de Entre Ríos. En Buenos Aires, por ejemplo, Servini y Cubría dijo, no, aquellos que tengan síntomas compatibles con COVID, que no vayan a votar. Usted es libre de decidir. Acá en Entre Ríos se prioriza que, bueno, quien quiera hacerlo pueda. Acuérdese, cuarto oscuro de contingencia. Se habló de facilitadores. Perdón, ¿me dejas que a un pequeño agregado? Sí, sí. Discúlpame. Sí. Bueno, siempre, por favor, tenemos que tener en cuenta que debemos apelar a la responsabilidad ciudadana. Y en el caso de que alguna persona sea COVID positivo y vaya a exigir votar, le solicitamos que antes de ingresar al establecimiento identifique al facilitador sanitario, de quien creo que es de esta figura que seguramente vamos a hablar ahora, para que el facilitador sanitario o el delegado judicial inmediatamente se ponga en contacto con la autoridad de la mesa en la que figura inscripto. Muchas gracias. El facilitador sanitario, y aquí aparece... Bueno, por eso estamos con el coronel mayor Adalberto Enrique Sucherino, comandante de la Segunda Brigada General Justo José de Urquiza. Comandante, ¿cómo le va? Buenas tardes, Claudia, buenas tardes a la audiencia. Bueno, sí, casualmente esa es la misión complementaria que tiene el jefe de local. Nosotros tenemos desplegados 600, en total en las 665 escuelas, y esa es la misión complementaria, así que casualmente es el principal aspecto a tener en cuenta. Y bueno, aprovechamos que está la audiencia acá, que bueno, que está la doctora Rudy Godoy también y todos los otros. Voy a pedir para que se respeten las normas básicas de los electores con respecto al distanciamiento y por favor al uso del barbijo. De tal manera de que respetemos el derecho de todos a que puedan votar, como también el derecho de cuidarnos entre nosotros. Es decir que es un llamado para todos que colaboren con el facilitador sanitario, que sobre todo es para guiar a todas las personas que ingresen o estén fuera del local, de tal manera de que tengamos un hermoso día domingo sin ningún tipo de inconveniente en las 8 secciones electorales con los 665 locales. Facilitador sanitario, un nuevo actor que se incorpora a estas elecciones para que fluya, como lo está diciendo
el comandante, para que fluya, para que esto se desarrolle en un marco de seguridad. En definitiva, y pasando limpio, lo que tienen que hacer es exigir que se cumplan las medidas, tanto de distancia como de uso de los elementos protectores. ¿Qué cantidad de hombres va a tener afectados el ejército? Bueno, nosotros, incluyendo todas las Fuerzas Armadas de seguridad provinciales y nacionales, vamos a tener desplegado, incluyendo la reserva y todos los elementos que ya están en alistamiento para la distribución y la logística de todas las urnas, 3.467 hombres en total, distribuidos en las 8 secciones electorales, en las cuales algunas secciones electorales tienen 2 departamentos o 3 departamentos, pero bueno, en el caso de Concordia es la única sección electoral que tiene un solo departamento. Eso es en total, razón por la cual la actividad a llevar a cabo a partir de las 8 de la mañana del día domingo trae aparejada una logística con un planeamiento que a nosotros nos ha llevado por lo menos 90 días, como lo dijo el secretario de Educación también, se han agregado en total aproximadamente un 25% de escuelas, lo que hizo volver a reprogramar las troncales y todos los circuitos para desplegar y replegar las urnas. Es decir, para tomar una dimensión de esta operación, estamos hablando de 316 circuitos en total, de despliegue y de repliegue, con las 665 locales. Es decir, que es una actividad importante en la cual, si bien son 72/96 horas, para los electores por supuesto que es un solo día, esto ha implicado, a caballo de las otras actividades que tenemos como Brigada Blindada y como Comando Conjunto de la Zona de Emergencia, esta actividad complementaria y muy importante para todos los ciudadanos. Y bueno, al respecto de esto, ustedes van a tener un dispositivo montado especial para el área rural. Digo porque estamos en un contexto de lloviznas, de alerta de tormentas y lluvias. ¿Lo tienen previsto? Sí, por supuesto. Aparte de poner de manifiesto la transparencia y fluidez que nos ha solicitado el Juzgado Electoral de Entre Ríos para esto, para que se lleve con total normalidad, todo lo que respecta a aquellos locales que están en zonas un poco más inhóspitas o rurales, por supuesto está previsto que más allá de que la gente cumpla con las normas de distanciamiento, si el clima y las condiciones meteorológicas nos acompañan, no tendríamos que tener problemas. Aparentemente ya para el día domingo vamos a tener un buen clima, es decir que eso nos va a acompañar a llevar a cabo las elecciones con los distanciamientos y que no haya ningún tipo de problema dentro de los locales y respetando por supuesto las normas básicas de protocolo sanitario. A identificar bien entonces el rol del facilitador sanitario que va a estar trabajando desde días previos seguramente por la cantidad de cuestiones que tienen a su cargo. Llegan las primeras preguntas, estamos con el equipo de Vanessa Gali acá en el estudio, que están atendiendo el tema de las redes sociales, pueden guiarnos, pueden enviarnos su consulta, también lo pueden hacer aquí por teléfono. ¿Hasta qué edad se está en obligación de votar? Nos dicen aquí. Seguramente acá la prosecretaria electoral nos va a evacuar esta duda. ¿Hasta qué edad se está obligado a votar? Y apareció, como no podía ser de otra manera, ¿cómo cierro el sobre? Sí, no nos íbamos a salvar de esa pregunta y está muy bien aclararla. Primero te contesto hasta qué edad se puede votar. El voto es obligatorio en nuestro país. Las personas mayores de 70 años no ingresan al registro de infractores al deber de votar si no concurren el día domingo a emitir su sufragio, y es voluntario también el voto entre la franja etaria de 16 y 17 años. El voto de los jóvenes, ¿sí? Tenemos 30.294 nuevos jóvenes en estas elecciones y que sería, bueno, muy interesante que puedan concurrir a votar y por primera vez. Exacto. A partir de los 16, a partir de los 16 pueden hacerlo, no es obligatorio, pero a partir de los 16 pueden hacerlo, ¿sí? Exacto, y a partir de los 18 el voto ya es obligatorio.
a partir de 18. Y bueno, la pregunta que ha sido origen de noticias falsas, de viralizaciones, de confusiones, que siempre las hay, ¿no? Sí, bueno, el primer pedido de colaboración es tratar de verificar la fuente. Sabemos que el tema de los WhatsApp es muy difícil porque parece siempre que como nos los envía un conocido, lo ha recibido de una persona de su confianza, pero así es como se generan noticias falsas que realmente traen mucha inquietud y quizás por ahí algún fantasma de posibilidades de fraude o de anulación de votos que hay que despejar totalmente. Las normas electorales en nuestro país no han sufrido ningún tipo de modificación por la situación de pandemia, por lo que es importante que el elector sepa que la finalidad que tiene el sobre es preservar el secreto del voto. Entonces, una vez que el elector introduce la boleta dentro del sobre, el secreto de su voto ya está preservado por ese solo hecho. Hay casi muy pocas probabilidades de que la boleta que se ha introducido se salga del sobre. No obstante, se recomiendan los protocolos vigentes que se introduzca la solapa del mismo en el interior para que quede trabado, ¿sí? Lo único que contiene el protocolo vigente es una recomendación para los electores que eviten cerrar el sobre con saliva, para evitar el contacto del sobre con la boca del elector y así minimizar las posibilidades de contagio. Esa es la única finalidad de lo contenido en el protocolo. Ahora bien, si a alguien le genera algún tipo de inquietud que su sobre quede abierto, no hay ningún inconveniente en que lo cierre adentro del cuarto oscuro, ya sea con saliva, si esa es su opción, o con alguna plasticola, boligoma o algún tipo de pegamento. No hay ningún problema. Un sobre cerrado no puede ser anulado. Lo único que tiene que mostrar el sobre del elector es para, al momento de introducirlo en la urna, es para que la autoridad de mesa verifique que se trata del mismo sobre que ella le entregó previamente antes de ingresar al cuarto oscuro. Esa es la única particularidad. O sea, es como importante, recomendación, yo hubiera recomendado que nunca se cierre el sobre. Exacto. Sí, te corté, perdóname. Sí, iba a decir casi lo mismo, porque digamos, hay electores que históricamente no han cerrado el sobre, sino que hemos puesto la solapa bien para adentro y no hay posibilidad alguna que salga volando el voto, ni se vea, ni nada, digamos. Y lo que haya que hacer, lo que uno quiera hacer con su voto, si quiere cerrarlo para mayor seguridad, lo tiene que hacer dentro del cuarto oscuro. Dentro del cuarto oscuro. Evitar hacerlo en forma pública, digamos, ahí donde están los fiscales y autoridades. Otra pregunta, y aquí tiene que ver el Consejo General de Educación. Creo que hay mucha desorganización, hay información confusa, no se ha recibido papel ni cintas para preparar los cuartos oscuros, no se sabe si va a haber insumos para la higiene y la limpieza tanto ese día como el día hábil posterior. Hola, bueno, nosotros nos hemos estado comunicando con las direcciones departamentales de escuelas. El Consejo General de Educación emitió lo que fue la resolución 2642, donde daba las recomendaciones para lo que es el día de la elección, y después, bueno, lo que es el material de limpieza lo va a proveer el correo cuando llegue a la escuela, todo lo que es para el día de la elección, el día sábado. Así que el día sábado va a llegar a todos los establecimientos escolares ese material para poder llevar adelante lo que es la tarea. Yo agrego a la pregunta. Material de higiene que llega a través del correo. O sea, las escuelas de por sí no reforzaron alguna partida para que de por sí ya tuvieran previamente elementos de higiene. Las escuelas tienen partida y el Consejo General de Educación ha dado partidas especiales en el cual a principio de año fueron a las direcciones departamentales de escuelas y ellos hicieron las compras y repartieron a los establecimientos escolares en algunos casos, en otros casos se le dio el dinero al director de la escuela. Para el mes de abril se hizo una primera compra de elementos tanto de barbijo, papel,
alcohol y jabón, y posteriormente, que estamos ahora ya finalizando, se hizo una licitación pública por el monto que tenía y la cantidad de elementos que se necesitaban para todos los establecimientos escolares. Muy importante me parece a mí destacar esto. Por lo general en las escuelas el delegado judicial es o el director o una secretaria. Va a estar más hora y todo lo demás. ¿Ustedes han chequeado si están vacunados, si no están vacunados? ¿Cómo hicieron con eso? A nosotros se nos solicitó el listado de personas y nosotros el listado de personas lo pasamos a la Secretaría Electoral. Tengo entendido que se hizo un cruzamiento de datos con lo que fue salud y eso se atendió. Igualmente nosotros estuvimos trabajando para poder completar el esquema completo de vacunas para poder llevar adelante lo que fue la presencialidad plena en los establecimientos educativos. Nosotros todo lo que hicimos y el esfuerzo que pusimos para en un primer momento que los docentes tuvieran un cronograma distinto al de los demás ciudadanos de la provincia, eso se trabajó en base de poder llegar a lo que era la presencialidad, que en estos momentos nosotros estamos con presencialidad plena en prácticamente el 95-96% de todos los establecimientos escolares, y son muy pocos o son algunos grados, secciones que están trabajando en burbuja, pero más por lo que es las dimensiones de las aulas o la cantidad de alumnos que tienen. Exacto, claro, la presencialidad ya les obligaba a hacer un primer monitoreo. Solo resta saber, Narubí, si ustedes con relación al monitoreo, por ejemplo, pudieron cruzar datos con salud o si todavía no tienen esa información. No, nosotros no teníamos los datos brindados por salud de la provincia, pero entendemos que la mayoría de los delegados cuentan con el esquema completo de vacunación, por esto que comentaba Pablo, porque al ser docentes han sido vacunados de una manera prioritaria, por así decirlo, y no hemos recibido reclamos en relación específicamente a este tema de solicitud de vacunación de quienes hayan sido designados delegados judiciales. Sí, algunos que han tenido que excusarse de su labor por pertenecer a grupos con factores de riesgo para COVID, que han sido oportunamente reemplazados, y ya va a estar trabajando el día domingo quien ha sido designado en su reemplazo. Y antes de irme a la pausa, porque ya estoy en tiempo de irme a la pausa, yo dije que es esencial que chequeemos la escuela donde vamos a votar, pero para ir a votar hay que tener documentos. Un adelanto, Fabricio, nada más que Fabricio Batagüe está a cargo del registro civil. ¿Cómo estamos hoy? En forma sintética, y lo vas a ampliar cuando volvamos de la pausa. ¿Cómo estamos hoy con los documentos? Hola, buenas tardes, Claudia. Buenas tardes para todos los presentes y para la audiencia. Gracias por esta oportunidad, de verdad que una charla muy enriquecedora. Así brevemente como lo estás pidiendo, después lo prolongaremos en todo caso. Lo importante es esto, instar al ciudadano a que chequee efectivamente esos datos que hizo mención la doctora Godoy anteriormente, en qué escuela votamos, qué mesa nos toca y sobre todo qué ejemplar de DNI es el que figura en el padrón, dado que este instrumento es el que se va a requerir al momento de ir a emitir el voto. Una vez asegurado eso, tener presente y lo tenga consigo, y si no, ahí estamos dispuestos nosotros a brindar una solución. Vamos a ampliar un poquito dentro de un ratito. ¿Eso a qué refiere? ¿Qué ejemplar del DNI está vigente? Vamos a seguir recibiendo sus consultas, sus preguntas. Tenemos que irnos a la pausa. Estamos hablando y estamos informando básicamente. Hoy se avecina un fin de semana de elecciones intermedias, las elecciones PASO, y bueno, en esta definición, en contexto de pandemia, nos tenemos que cuidar y cuidar al otro. Tenemos que cumplir más que nunca con las normas que se nos piden que cumplamos. Tenemos mucho más programa dentro de un ratito nada más.
Enersa te aconseja. Envía un mail a trámitescomerciales@enersa.com.ar y gestiona todos tus trámites sin moverte de tu casa. En el asunto, agrega la localidad desde donde te comunicas, el número de ID si ya lo tenés y el motivo de tu correo. Contactate con nosotros. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. En Natal Spa estamos preparando tu mejor reencuentro. Criolipólisis, Venus Free Plus, MioApp, equipos de tecnología avanzada para que recuperes tu mejor figura. Tenemos todas las medidas de bioseguridad. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esencial es que nos cuidemos entre todos. Enersa te aconseja el uso responsable de la energía. Evita dejar las luces encendidas si no las utilizás. Cambia en forma progresiva los focos comunes por focos LED, ya que consumen menos energía y duran más. Estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía. La vida está llena de momentos únicos e irrepetibles que siempre van a estar en tu memoria. En cada uno de esos momentos y a cada paso del camino, estamos con vos, acompañándote y asegurando incluso cuando la vida resulta inesperada, que siempre es hermosa. Grupo Yapsar, nuestro compromiso es con vos. Comunicado Soever, recomposición salarial 2021. Trabajadoras y trabajadores viales. Febrero 15% ya percibido, mayo 8%, julio 8%, septiembre 9%. En septiembre habrá una nueva paritaria para evaluar el incremento del último trimestre del año. Soever, por el buen camino junto a los trabajadores viales. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos, 250. Bueno, y estamos tratando de que usted esté informado de todo lo que tiene que saber con tiempo respecto del comicio. Vamos hacia las elecciones, esto va a ocurrir el domingo y tenemos que ir informados. También tenemos que recordar que estamos en pandemia, también tenemos que recordar que
Por ejemplo, paulatinamente, a medida que vamos recibiendo las vacunas, estamos retomando algunas actividades. Y volvieron los viajes. ¿Dónde volvieron los viajes? En el Centro Jubilados de ATE. Sale el primer contingente el 18 de septiembre. Por supuesto, con todos los protocolos y todos los cuidados, vamos a hacer nuestras aldeas alemanas, las vamos a conocer, y si ya las conocemos, las vamos a recorrer. Vamos a estar en Spacerkutter, Valle Marie Protestante, recorreremos Viñedo Los Aromitos y degustaremos comidas típicas. El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE tiene más información, acércate. Perdón. Seguimos aquí en el debate. Y habíamos dicho, el documento válido, ¿cuál es? Claudia, me permito la oportunidad de aclararlo, si te parece, Narudi. Muchas gracias. Sí, por favor, no sabía quién nos preguntaba, me parece que... Sí, por eso, es una temática que vale precisarlo, nos involucra a los dos. Mayormente está dentro de la jurisdicción de la doctora Godoy, pero evidentemente también vale aclararlo al público. Al momento de hacer una consulta, los DNI que son válidos en el momento de ir a emitir el voto y que se publica así, con cualquier capacitación que hay para fiscales y demás, tiene que ver con el DNI que le llamamos el DNI libreta. Libreta puede ser la libreta verde, puede ser la libreta azul, que se le dice. También las viejas libretas, libreta cívica, libreta de enrolamiento, son todos DNI válidos. Lo importante de chequear al momento de hacer una consulta sobre qué DNI está en el padrón es fijarse cuál es el que está actualmente en el padrón, porque de que figura en el padrón en adelante son válidos. Y también precisarle, me parece una cuestión que no es menor, es cuando algunos, que en mi situación no tengo así, tengo el DNI libreta azul, por ejemplo, que trae una tarjeta en aquel momento. Hay muchos que tienen la tarjeta sola. En mi caso, yo, por ejemplo, tengo el libreta azul y la tarjeta. Esa tarjeta dice no válido para votar, chiquitito al costado. Esa leyenda no se aplica en las elecciones sirve para votar, así se lo ha precisado últimamente, así que entiendo que me lo puede ratificar en todo caso la doctora, que es de utilidad para emitir el voto. Es exacta, es correcto lo que decís, Fabricio. Este DNI, el azul, se puede votar con cualquiera de las dos partes. En un principio solo había sido emitido para que se vote con la libreta y no con la tarjeta. Actualmente se permite el voto con cualquiera de los dos. Por más, parece raro, pero por más que diga en la misma tarjeta, no válido para votar. Quizás me permito aclarar que aquellos que tenemos un poco más de años, vamos a recordar, porque quizás los jóvenes de ahora, el voto joven, ya ellos van directamente con la tarjeta, emiten el sufragio y se cargan y dan una constancia que la firman de puño y letra. Pero anteriormente la mayoría supimos hacer uso de la libreta, donde nos colocaban un sellito, nos ponían la fecha en que lo hicimos y bueno, teníamos la constancia de emisión de voto. Ya pasa a ser una anécdota prácticamente. Sí, sí, sí. La tarjeta también nos sirve, recordamos y reiteramos. La Secretaría Electoral quiere ser facilitador del sufragio. En eso, si tenemos dudas, inquietud o ante algún inconveniente que se pueda plantear en la escuela, bueno, acudir con las autoridades de los delegados de la Justicia Federal que están en las escuelas. Y los delegados de la Justicia Federal, por lo general, son o directores o secretarias de personal dependiente del Consejo General de Educación. Aquí nos dicen, no todos los directivos tenemos las 2 dosis de vacuna, solo quiero aclararlo. Una vecina vive en el barrio Rocamora, dice, por favor, averigüen dónde votamos, ¿cómo hago para averiguarlo? Ella es Susana y vive en barrio Rocamora. A ver. Que Susana ingrese al sitio que está ahí anotado en el graph, www.padrón.gov.ar. La consulta es muy simple, solamente hay que poner el número de documento, indicar el género de la persona, la provincia de Entre Ríos y luego poner el código verificador. Una vez que se ha completado toda esa parte, se hace clic y automáticamente aparece la escuela, la mesa y el número de orden. E incluso sale el domicilio de la escuela también, para que la ciudadanía no tenga que buscarlo en otro lado. Perfecto.
Dice, yo quisiera saber si se pueden cerrar el sobre con boligoma y si los mayores de 70 años tienen prioridad para votar. Mi nombre es María, muchísimas gracias. Nos estábamos olvidando de un detalle no menor. Aquellas personas que si son adultos mayores, tienen mayores riesgos de contagio y demás. Volvemos al sobre primero. Narubi, que es fácil. Bueno, lo del sobre recomendamos que no sea cerrado, sino que solamente se introduzca la solapa dentro del sobre. Ahora, a quien le lleve tranquilidad puede cerrarlo con plasticola, no hay ningún problema. Respecto de la prioridad, que también era la otra pregunta, sí. Es necesario destacar que en razón de la pandemia se ha establecido un horario prioritario entre las 10:30 y las 12:30 como un criterio ordenador para que las personas que tienen factores de riesgo para COVID concurran a votar en este horario. Esto quiere decir que si yo tengo factores de riesgo para COVID, ¿no puedo ir en otro horario o si voy en otro horario no voy a votar? No, de ninguna manera, sino que se establece como un criterio ordenador, como mencioné recién, para que la prioridad se realice de una manera muy ágil se efectivice de una manera muy ágil dentro de esta franja horaria. Ahora bien, como charlamos al inicio respecto del cuarto oscuro accesible, todas las medidas de accesibilidad electoral se mantienen vigentes y debemos hacer cumplirlas con más fuerza aún en este contexto, por lo que el ejercicio, la solicitud de votar con prioridad para los adultos mayores, las personas gestantes y las personas con discapacidad se mantiene durante toda la jornada electoral, desde las 8 hasta las 18 horas. No es necesario concurrir en ninguna franja horaria, ni mucho menos. Exacto, va a haber, digamos, un criterio ordenador. Creo que el criterio ordenador, y corregime si no, es más bien para los fiscales partidarios, para las autoridades de mesa, que entre las 10:30 y 12:30 agilicen prioridad a personas de riesgo, si hay una embarazada, si hay una anciana, un anciano, que faciliten el lugar y le den prioridad, cosa que se retire en forma inmediata. Esa sería la idea, pero no quita que si va en otro horario también pueda sufragar. No, y debemos ser todos muy solidarios al momento de ir a votar, van a estar muy atentos tanto el facilitador sanitario como el delegado judicial para poder funcionar como nexo entre la persona que requiera esta prioridad y la autoridad de mesa. Pensemos que quizás estamos un poco lejos de la mesa haciendo la fila y no sabemos cómo solicitarla esta prioridad. También hay que destacar que estas personas pueden solicitar votar en el cuarto oscuro accesible, como lo mencionamos al inicio de esta entrevista, o hacer uso de lo que se denomina el voto asistido, si así lo necesitan, para lo que el facilitador sanitario también va a estar muy atento para permitir el ingreso al establecimiento de estas personas, o incluso puede solicitar la asistencia en la firma del padrón si así lo requieren. Perfecto. Yo vuelvo al registro civil, vuelvo por un momento al registro civil porque la información de hace pocos días decía que aún faltan por entregar 800 documentos. ¿Cómo estamos hoy, Fabricio? Así es, como bien decías, Claudia, al tiempo de presente, acá en J. Álvarez, en el CDR, que es el Centro de Documentación Rápida, hay un número de más de 800 DNI sin retirar, es decir, el instrumento físico que ya está disponible para su retiro. Eso tiene que ver con que han dado inicio a un trámite que está concluido, por lo cual el correo fue en 2 oportunidades al domicilio que dispuso el ciudadano, no lo recibió en mano y eso se devuelve y queda justamente a disposición para que el ciudadano pase a retirarlo en la oficina del registro. Y el registro obviamente está funcionando con horarios que van a estar adaptados. ¿Cuál es el horario? Nosotros vamos a estar dispuestos de 8 a 18 en aquellas oficinas donde haya DNI para retiro, a disposición del ciudadano para que justamente si tiene necesidad ese día de contar con su DNI lo tenga. Y por ejemplo, hoy y mañana, ¿en qué horario están funcionando? Nosotros manejamos el horario de atención habitual de la oficina de 7 a 13, como corresponde un horario común de jornada laboral. Y en definitiva, este tipo de trámites cuando es retiro, lo importante es saber que si es para retiro no hace falta un turno, porque mayormente, así como hablamos de recomendaciones sanitarias para las elecciones, en el marco todavía de la continuidad de trabajo se tiene que respetar también las cuestiones sanitarias. Entonces, nosotros buscamos un poco
evitar la aglomeración de personas en el lugar de trabajo y cuidar la salud de los trabajadores y los ciudadanos. Entonces estamos trabajando a través de turno mayormente, pero en situaciones como el retiro de DNI físico, digamos, el instrumento físico, para eso no hace falta un turno. Eso es importante, para retirar el DNI no hace falta un turno. Pregunto, ¿no habilitan una línea de WhatsApp para que la gente antes de salir sepa si está su documento? ¿No hay una línea de WhatsApp? No, una línea sin ese tipo de aplicación no. Ah, perfecto. Entonces, de 7 a 13, por ejemplo, mañana, pero el día de las elecciones, de 8 a 18, van a estar disponibles, no hay que pedir turno y hay que ir a retirar el documento si se hizo esa tramitación. Esto sería así. Perdón, se me cortó, Claudia, pero por las dudas creo que tiene que ver con el tema del horario. Nosotros trabajamos en lo que es la semana, horario normal de trabajo, 7 a 13 horas. Si es para retiro solamente de instrumento físico DNI, lo tienen que ir a retirar, no hace falta sacar un turno. El turno es para dar inicio a una gestión vinculada a la tramitación de un DNI nuevo, por extravío, por cambio de domicilio. Y el día domingo, el día de la jornada electoral, las puertas van a estar abiertas en aquellas oficinas donde haya DNI para retiro, como por ejemplo acá en DJ Álvarez, que tenemos más de 800 para retirar. Perfecto. Yo vuelvo al facilitador sanitario. Van a estar incorporadas dentro de este comando electoral las fuerzas del ejército con un protagonismo muy importante, que es esto, facilitar que la jornada fluya y que, bueno, estemos perfectamente asesorados cuando llegamos, desde el momento que llegamos al establecimiento educativo hasta que lo abandonamos. Vuelvo a la pregunta, ¿no?, del comandante, y lo que nos interesa saber es qué cantidad si ya han capacitado a quienes van a desempeñar estos roles, cómo lo han hecho, cuál ha sido la principal duda que han tenido, para un poco saber y orientarnos nosotros también. Bueno, sí, claro, yo lo que quiero aclarar es que es una actividad complementaria debido a la situación de emergencia con el tema de la pandemia. Porque la misión principal nuestra es la custodia y seguridad de los comicios, y que no es solamente lo que va a ocurrir entre las 8 y las 18. Por supuesto que es importante ese momento, es muy importante. Pero nosotros tenemos una actividad complementaria que es la del facilitador sanitario, como vos lo decís, pero es simple, es cumplir las normas que de tal manera de que ninguno se vea afectado en los electores que estén en ese momento presentes en la espera, en la línea de espera en las filas de las distintas mesas. Se han tomado todas las previsiones, inclusive con educación, con la justicia, como dijeron anteriormente, tenemos un 25% más de escuela. Eso ha permitido de que cada escuela, en total de todas las escuelas de los 17 departamentos y de las 8 secciones electorales, no haya más de 5 a 8 mesas. Ningún local tiene más de 8 mesas. Inclusive, hasta se tomó otra medida preventiva, como es aquel local que permita el ingreso por un lugar y el egreso por otro lugar, también se va a adoptar eso. Pero acá es una actividad, diríamos, recíproca, tanto de todos los que estamos afectados aquí presentes, con la justicia, con educación, con el Registro Nacional de las Personas. Nosotros en este caso es recíproco, es decir, el ciudadano tiene que saber que ejerciendo el derecho al sufragio debe estar acompañado con el derecho que se le otorga a la persona que está al lado. Es decir, es muy sencillo la limpieza con los elementos que van a estar provistos de las manos, el uso del barbijo y, por supuesto, el distanciamiento. Es decir, es muy simple, como en cualquier otro lugar donde siempre hay cierto ingreso y egreso de personas, como cualquier local, es cumplir esas normas, de tal manera de que respetemos los derechos de la persona que está al lado nuestro. Como todos sabemos, creo que ya después de 1 año y medio, si bien por ahí han bajado un poquito las medidas preventivas, creo que hay que volver a retomarlas para estas próximas 72 horas. Es importante tenerlo en cuenta. Ahí están nuestras redes sociales, nuestro número de teléfono, acérquenos su consulta. Nos llega esta inquietud y nos parece muy interesante. Buenas tardes, están diciendo que no conviene cerrar los sobres con algún pegamento porque si al abrirlo
se rompe la boleta, esto es un voto nulo, dice Adriana. ¿Esto se charló, Narubi? A ver, la clasificación, la situación es así. Cuando se pegan con pegamento los sobres, esto además de retardar la labor de la autoridad de mesa, porque pensemos que si en una mesa votan 280 electores y todos los electores cierran con plasticol ese sobre, esto le lleva a la autoridad de mesa un tiempo muy prolongado para abrir cada sobre con mucho cuidado para evitar romper la boleta que está en su interior. A veces, cuando ingresan al cuarto oscuro, ponen el pegamento apurados quizás y sin querer toca el pegamento la boleta, por lo que en algunas oportunidades es imposible abrir el sobre sin romper la boleta. El tema es que es causal de nulidad el hecho de que no se pueda leer la agrupación o el encabezado. En la parte superior de la boleta debe estar intacta, por lo que nosotros le recomendamos a las autoridades de mesa cuando hacemos las capacitaciones que quizás antes de abrir cualquier sobre acuerden con los fiscales que están presentes que sin importar la agrupación de que sea, si queda claro que se ha roto porque el sobre estaba cerrado con plasticola, puedan considerarlo un voto válido. Pero la verdad es que técnicamente si no se cumplen las disposiciones, o sea, si se constatan las disposiciones que dice el código, podría ser un voto nulo. Podría Por ser. eso, ese es otro de los... Y sí, podría ser, porque si está rota la boleta, de una manera tal, a veces uno abre un sobre y la boleta está rota en 1000 pedazos, eso ya es la manifestación de un elector que ha decidido romper la boleta antes de ingresarla en el sobre, ¿no? Es otro el caso. A veces se rompe solo una partecita y otra opción que tienen los fiscales es de cuando se advierte que la boleta se ha roto por el hecho de haber abierto el sobre, pueden optar por el voto recurrido, porque nosotros generalmente tenemos ese criterio que cuando se ve claramente que es porque al abrirse le falta una parte, el voto, independientemente de la agrupación de que se trate, va a ser válido. Pero bueno, ese es el criterio que nosotros tenemos cuando hacemos el escrutinio definitivo en la Secretaría Electoral Nacional. No quiere decir que sea el mismo en cada una de las mesas de votación. Acá también debemos convenir, y esto me podrás decir cómo fue la reunión con fiscales, con los apoderados de los partidos políticos, que se va a requerir de una madurez cívica extraordinaria, digamos. Definir, acordar que sí y que no, ante una circunstancia que no es la normal, ante una circunstancia como esta, donde el elector puede estar confundido, puede tener miedo, puede tener inseguridades, ¿verdad? La verdad que de la experiencia que tenemos de elecciones anteriores, todos los actores que participan en la elección siempre colaboran para que se desarrolle todo de manera correcta y muy, muy, muy transparente. La labor de los fiscales partidarios es fundamental para acreditar esta transparencia que es imprescindible en todas las elecciones, y la reunión que tuvimos con los apoderados de las agrupaciones que participan, como los apoderados de las listas que presentan precandidatos, tendía más bien esa cuestión de disponibilidad la descartamos desde la Secretaría Electoral, porque creemos que ya está presente en la actividad de todos los fiscales de la provincia. Lo que sí se realizó esta reunión porque la Cámara Nacional Electoral, cuando aprobó estos protocolos, dictó una acordada, la número 83, a inicios del mes pasado, en la que en uno de sus puntos se exhorta a las agrupaciones políticas que van a participar de la elección a fiscalizar con la mínima cantidad de fiscales partidarios necesarios, pero es al solo efecto de poder cumplir con estas medidas de distanciamiento que nos requiere y nos exige esta situación de pandemia. Nosotros les hemos transmitido tranquilidad a las agrupaciones políticas que van a participar el próximo domingo presentando precandidatos, de que van a poder fiscalizar presentando un fiscal por lista, por mesa, y los fiscales generales por establecimiento de votación sin ningún tipo de restricción. Lo que sí se solicitó es que se disminuya la cantidad de gente que quizás acompañe
a estos fiscales por cuestiones de costumbre y todas esas cuestiones, claro. Y tuvieron un compromiso muy firme de cumplir esta cuestión. Fiscales para lo que son fiscales. También la labor a los facilitadores sanitarios. Perfecto, fiscales lo que son fiscales, digamos. Y los acompañantes deberán esperar la próxima vuelta electoral, que es dentro de poquitos meses. Voy a compartir un video que nos acercaron gentilmente Narubi a través de la Secretaría Electoral, que está de una manera muy gráfica, muy sintética, cómo votar. Mírenlo con atención, son 2 minutos y un poquito más, pero es interesante verlo. Solicitale a la persona que espere a ser llamada en el lugar indicado. En caso de que se formen filas, pedí que se respete la distancia entre sí. Pedile que te muestre el DNI y luego lo apoye en la mesa para constatarlo en el padrón. Decí en voz alta su nombre, apellido, número y tipo de documento y de orden con el que figura en el padrón. En ese momento, y si lo considerás pertinente, podrás pedirle al elector o electora que se baje momentáneamente el barbijo para poder identificar su rostro. Para que la persona vote, se le debe entregar un sobre, en el cual introducirá doblada la boleta de preferencia y luego lo introducirá en la urna. Deberás firmar el sobre junto al suplente y los o las fiscales presentes. Se recomienda ir firmando sobres en una tanda de no más de 5 por vez, para tener control sobre la cantidad de sobres en circulación. No firmes de a uno para evitar la identificación del o la votante por la forma en la que los o las fiscales firman. Te recomendamos que dejes el sobre en la mesa y que la persona sea quien lo retire. Explicale además cómo cerrarlo, introduciendo la solapa dentro del mismo y no con el pegamento que se activa humedeciéndolo con la boca. En el cuarto oscuro, el ciudadano o la ciudadana debe elegir entre las boletas existentes la de su preferencia. Una vez elegida, debe doblarla e introducirla en el sobre y volver inmediatamente a la mesa para depositarlo en la urna, evitando tocarla. Es importante que en este momento verifiques que el sobre es el mismo que le entregaste. En el caso de que el elector o la electora te informe que no hay boletas, tu tarea será constatar esto y, en caso afirmativo, llamar a los o las fiscales para reponerlas y proseguir con la votación. No se podrá suspender la votación en caso de imposibilidad de reposición. A continuación, señalá en el padrón que emitió el sufragio y hacele firmar el padrón preguntándole si trajo su propio bolígrafo para hacerlo. Si no lo hizo, le tendrás que facilitar uno previamente sanitizado. Si la persona tuviera inconvenientes para firmar el padrón, deberás preguntarle de qué manera podés facilitarle el proceso y podrás ofrecerle la plantilla guía. Si no supiera o no pudiera firmar, debes firmar vos y dejar constancia en el espacio de observaciones del padrón. Acto seguido, desinfectá tus manos, firmá la constancia de emisión del voto y cortá el troquel que contiene impreso la fecha y tipo de elección, nombre y apellidos completos, número de DNI del elector o electora y los datos de la mesa. Colocala junto con el DNI para que el elector o la electora pueda retirarlos. Finalmente, higienizá tus manos y los elementos de uso común. Esto es un video de la Dirección Nacional Electoral, por supuesto que está colgado en las redes, por supuesto que lo podés repasar y allí está perfectamente clarificado. Nos queda un detalle que tiene que ver con el acto comicial. Recién hablábamos de el voto asistido. Y quiero abrirlo un poquito el concepto muy brevemente porque ya estamos en los minutos finales. ¿Qué significa el voto asistido, Narubi? El voto asistido es una medida de accesibilidad electoral que se les brinda a las personas que por alguna circunstancia personal, puede ser quizás por una discapacidad permanente o transitoria o alguna otra cuestión que se puede presentar, van a necesitar votar con la asistencia de una persona de su confianza. Está reglamentado de esta manera, por lo que la persona de confianza de este elector que necesita asistencia va a poder ingresar con él al cuarto oscuro, cumpliendo determinados requisitos, porque se van a tomar los datos de la persona que está asistiendo al elector y se va a dejar asentado en el padrón, y la persona que asiste solamente puede asistir
a un ciudadano por jornada. La única persona que está habilitada a ingresar cuantas veces sea requerida su asistencia es el presidente de mesa, y también se deja constancia de esa situación. Y no quiero dejar de hacer esta pregunta que nos dice un vecino de San Benito. Me gustaría saber por qué, si en mi barrio hay 4 escuelas, en San Benito los vecinos tenemos que trasladarnos a otro barrio re lejos para votar. Rosario lo dice esto. Perdón, Rosario, pero como hemos tenido que agregar tantas escuelas para esta elección para poder cumplir con las medidas de distanciamiento, quizás ha sido asignada en una escuela que no te queda muy cerca. Yo, lo personal, tengo una escuela enfrente de mi casa y nunca voté en esta escuela. Bueno, ahora también voto un poco más lejos por esta situación de pandemia, pero nos pasa a todos. La asignación se hace por el domicilio en el que vivimos, pero a su vez tiene un orden alfabético que debemos respetar, y cuando se producen los desplazamientos quizás te vas alejando más de tu casa. Bueno, decir que las escuelas en donde se sufraga van a ser desinfectadas el día lunes, ¿esto es así? Sí, el Consejo General de Educación dispuso que todos los establecimientos escolares en los cuales el día domingo hay las elecciones, se suspenden todos los turnos. ¿Sí? En las elecciones anteriores generalmente se suspendía únicamente el turno mañana y el turno tarde, pero en este contexto se determinó por medio de la resolución 2642 que todo el día no haya ninguna actividad en el establecimiento escolar, cosa de poder realizar una buena aireación, ventilación y posteriormente una desinfección del establecimiento escolar. Muchísimas gracias a todos. Creo que hemos podido contribuir a brindar información, que es lo que se necesita, clara, certera, de boca de quienes están a cargo del proceso eleccionario del próximo domingo. Gracias por el tiempo que han tenido para contestar todas las preguntas. Gracias a nuestro equipo que está en las redes, encabezado por Vanessa Gali. Muchísimas gracias por estar allí. Obviamente que vamos a dejar el link de YouTube de este programa para que ustedes lo puedan consultar o evacuar cualquier duda o repasarlo. Lo importante es garantizar que el proceso de sufragar, que es el momento donde el ciudadano puede definir lo que quiere, puede corregir con su actitud lo que no le ha gustado, porque esa es la manera directa en que nos atraviesa la política. La política la tenemos a cada momento, la tenemos incorporada cuando vamos al almacén, cuando estamos insertados en una pyme, y nuestra manera de manifestarnos es sufragando. Por eso tenemos que ir a las elecciones intermedias del próximo domingo. Esto ha sido todo por hoy. Estamos aquí el próximo jueves con un tema similar. Muchísimas gracias.